Llevamos media hora de retraso. Debe ser la comida, que nos ralentiza. Por lo que hemos pensado que pasamos a que nos presenten el programa a los andaluces que han venido de tan lejos y que además creo que es muy interesante. Su experiencia es algo que venimos además diciendo desde hace muchos años en ASEAD, ¿no? El optar por el acogimiento familiar frente al residencial. Ellos lo han titulado Mejor en Familia, la atención a menores de 7 años en acogimiento familiar, y ha venido para presentárnoslo Jaime Aguilera García, el jefe del Servicio de Protección de Menores, y también le acompaña Pedro García Calero, el coordinador del Departamento de Acogimiento Familiar y Adopción del Servicio de Protección de Menores de Málaga. Todos sabéis de la Junta de Andalucía, ¿no? De Málaga. Entonces, que empiecen ya, os guardéis las preguntas que tengáis para Alberto y luego hacemos el coloquio, ¿vale? Pues reduce. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. No se ha dormido ninguno, ¿eh? No sé yo, Bueno, lo primero dar las gracias, ¿no? Gracias a la Asociación Nacional por invitarnos a través de Acógeles, de la Asociación de Málaga. Gracias a la Asociación de Riojana por la hospitalidad. Espero que más pronto que tarde sea correspondida en tierras malagueñas. ¿Sí? Y bueno, un breve recuerdo para quien tenía que estar aquí, que era el artífice de lo que estamos hablando hoy. Yo llevo poco tiempo, Pedro sí lleva más tiempo, y junto con el anterior jefe de servicio, que fue Isidro, que falleció en mayo, pues bueno, un recuerdo para él, que está dedicado a este pequeño trabajo, ¿no? El material se lo vamos a pasar a la organización para que, no sé, lo colgáis en la web o lo difundáis como mejor podáis, que es más extenso de la presentación que vamos a hacer aquí, que es muy breve, y ahora va a ser el doble de breve. Y también os vamos a pasar, porque todo esto ya ha estado refrendado a través de una investigación, porque como bien decía esta mañana Javier, esto es una ciencia y esto tiene una técnica, y esto no es una cosa de beneficencia ni de fe, sino que está avalado por estudios científicos, y en concreto el acogimiento familiar de urgencia en Málaga ya tiene un estudio de la Universidad de Málaga, y también lo vamos a pasar, que ya está publicado en una revista de ámbito internacional, para que tengáis también ahí, bueno, las ventajas y las muchas mejoras que tiene que tener, evidentemente, ¿no? Pero también ya tiene su refrendo a nivel científico, a nivel del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Málaga. Bueno, esto voy a pasar directamente, porque todos lo sabemos todos. Esto evidentemente ha salido varias veces el tema del anteproyecto de ley. Yo me alegro mucho. Yo estoy aprendiendo mucho, también os doy las gracias. Yo llevo todo el día aprendiendo muchísimo de los ponentes, de los comentarios que me hacéis muchos de vosotros, y evidentemente la preferencia, cacareada preferencia del acogimiento familiar sobre el residencial, pues está claro que sigue siendo hoy en día, no es una realidad. Esperemos que el famoso anteproyecto de ley se convierta en ley antes de que termine la legislatura, como decía al principio del encuentro de la presidenta, porque la verdad es que todos tenemos muchas ganas. Yo ayer tuve un encuentro de 3 horas con el fiscal de menores de Málaga, y tenemos muchas y serias discrepancias con él, y entonces él terminó de darme la razón con la ley cuando me dijo que nos daba la razón en todo. Que la nueva ley nos da la razón en todo. Digo, pues a ver si sale pronto, porque muchas veces tenemos situaciones insostenibles de una legislación totalmente desfasada y totalmente, yo diría, patrimonialista, donde el padre biológico tiene una casa, un coche, una hipoteca y un niño al mismo nivel. Entonces, yo creo que hace falta ya ese cambio legislativo. Bueno, también todo esto surge a través de un estudio, ahí está puesto, de las familias canguro, como una experiencia piloto,
una de las primeras conclusiones que sacamos de nuestra experiencia de familias acogedoras de urgencia es, ahí tenéis en rojo, tenéis dentro de la batería de medidas en protección de menores, lo que afectaría al acogimiento de urgencia. Si os dais cuenta, puede partir de las 3 medidas, porque tradicionalmente se habla, y de esta mañana se ha hablado siempre, que nuestro colega de jefe de servicio de Guipúzcoa hablaba de desamparo y de guarda. Y luego queda ahí, el fiscal de menores la califica como el cajón desastre, y además lo dice con retintín, como diciendo, no me gusta nada este cajón desastre que tenéis, que es la atención inmediata. Nosotros lo hemos puesto en rojo, Pedro la subrayó en rojo, y con razón, porque es lo que más utilizamos como medida, la pongo entre comillas, como medida de protección en los casos de familias acogedoras de urgencia. Puedo decir que en los últimos 4 casos que hemos tenido, nosotros hemos utilizado una familia acogedora de urgencia y no se ha dictado un desamparo ni se ha dictado una guarda. Hemos utilizado lo que la ley nos permite, ese cajón desastre, que es la atención inmediata. En muchos casos los niños están 48 horas. El último caso, curiosamente, de una madre francesa, pero no estábamos en Guipúzcoa, estábamos en Málaga, fueron 48 horas lo que ese menor estuvo con la familia acogedora de urgencia. Entonces, ahí tenemos un plazo, al final lo veis, que son 9 meses. Hombre, a nosotros nos llena de satisfacción que el anteproyecto de ley recoge muchas de las cosas que para nosotros ya son una realidad. Entonces, bueno, eso quiere decir que quizás el nuevo marco normativo está apuntalando lo que para nosotros ya viene siendo, de hecho, una realidad cotidiana, ¿no? Entonces, ahí tenéis las medidas y lo que está sacado, el entrecomillado, es de este estudio de familias canguro. El objetivo del acogimiento familiar de urgencia era doble. Por una parte, facilitar una atención inmediata, por eso insisto en que con el acogimiento familiar de urgencia se ha revalorizado, si se puede utilizar esa expresión, un cajón desastre, como la atención inmediata, con el claro objetivo recogido por la nueva ley de evitar su ingreso en un centro de protección. Y por otro lado, tener un maravilloso instrumento técnico de estudio y valoración de esa situación, que evidentemente después esta atención inmediata, que como su propio nombre indica, tiene un carácter transitorio, pues puede terminar en lo que pueda terminar, en una reintegración con la familia, una medida de desamparo, y ahí nuestras estadísticas, casi nada, pero ahí sí coinciden con Guipúzcoa, en guarda, que son 2% de los casos. La guarda, ahí sí lo tenemos igual de claro que Guipúzcoa, es totalmente algo residual y se debe de adoptar una medida de guarda cuando sea una situación transitoria por la que los padres no pueden atender a su hijo por un motivo grave y transitorio. Si no, o hay una reintegración o hay un desamparo, pero no hay una guarda. Aquí prefiero que Pedro lo explique, y yo te ayudo con el ratón si quieres, a lo que son los tres momentos que hemos definido en esta implantación del modelo de familia FAU, como la llamamos, de familia acogedora de urgencia en Málaga, ¿vale? Entonces, bueno, lo único es que tenéis que tener claro la fotografía final, que es lo que veo, que en algo superamos a Guipúzcoa, ahí superamos a Guipúzcoa, lo único es que estamos ya en un 100% de todos los casos, 24 horas, 365 días al año, gracias a las familias,
no nosotros, gracias a vosotros, evitando el ingreso a un centro de un menor de 7 años. De 7 años. Si quieres, Pedro, explica un poco los 3 momentos. Un laberinto y finalmente una casa. Entonces, el motivo por el que estamos aquí es porque hemos conseguido que en Málaga se ha conseguido y está consolidado a día de hoy, el proyecto está consolidado porque llevamos unos años con datos que así lo avala y con resultados evaluados por la Universidad de Málaga, que nos dice que los resultados no solamente se consigue que menores de 7 años sean atendidos siempre en familia, sino que además los resultados tras el paso por esta familia parece que es satisfactorio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el Servicio de Protección de Menores de Málaga? Hemos conectado a los niños menores de 7 años con familias acogedoras. ¿Qué ha hecho esto posible? Yo me sitúo pues, en esta maraña, en este laberinto. El trabajo que tenemos encomendado en el Servicio de Protección de Menores es que tenemos unos niños y al otro lado del extremo tenemos una familia. Y el trabajo que hemos intentado de realizar es conectarlos a los dos. ¿Qué es lo que ha hecho posible que esto a día de hoy y desde el año 2010 sea una realidad con el 100% de los menores? El hecho de que esto haya sido posible es la disponibilidad de familias, que estáis aquí presentes, y lo habéis hecho fácil. Y están las ICI, que desde luego las ICI son las entidades colaboradoras que realizan el trabajo con familias acogedoras, desde la difusión, la captación, los acoplamientos, etcétera, lo han hecho posible. Con lo cual, el trabajo que hemos hecho como Servicio de Protección de Menores no ha sido otro que salvar los obstáculos y, en este gráfico, entrar con la excavadora y hacer un camino que ha unido la posibilidad de que esos niños que llegaban disfruten de una familia desde primera hora. ¿En qué momento hemos pasado? Pues yo lo he dividido en 3, que quizás coincidáis conmigo las compañeras, o quizás veáis que se podían fraccionar en otros pocos, que estos apartados pues no existen, pero yo creo que hemos tenido 3 momentos. El primero fue en el 2007, a finales del 2007, desde Dirección General, se decide que el programa FAU, que hasta ahora funcionaban en las provincias de Sevilla y de Cádiz, se extendía al conjunto de las provincias andaluzas. Entonces se nos dice que el programa FAU hay que implantarlo. Nosotros acogemos de buen agrado la idea, pero para constituir FAU, familias de urgencia, se tenían que dar 2 características. Por un lado, disponer de familias que estuvieran valoradas y declaradas idóneas para esta finalidad, y por otro lado, la compensación económica, disponer de presupuesto para compensar la especial disponibilidad y dedicación de estas familias, que están disponibles a acoger a cualquier niño que por el simple hecho de ser menor de 7 años estaban dispuestos a acogerlo. Estamos hablando de niños que podían ser de renuncia, un niño sano que nace en el hospital y que la madre renuncia, o bien niños que se habían desamparado, pero que se conocían las circunstancias que justificaban el desamparo, pero no las características ni los problemas que arrastraban, ¿no? Entonces, la primera etapa es la incipiente voluntarista, le llamamos, porque las primeras FAU las hicimos con familias que no estaban declaradas como FAU, sino familias que tenían la idoneidad para acogimiento familiar simple y todavía no disponíamos de presupuesto. Con lo cual, Maripepa se le planteó, cuando esto salió, dijimos, tiramos para adelante. Y dijimos, vamos a tirar para adelante. Y los primeros acogimientos se hizo eran familias que contaban con experiencia sobrada y que sabían dónde se estaban metiendo y que aceptaron el reto. La segunda etapa fue lo que ponemos ahí como estudio diagnóstico en horario laboral y que dura hasta el 2010. Esta fase se caracteriza porque ya tenemos familias que se hacen campañas de difusión del acogimiento familiar, ya tenemos familias declaradas idóneas para esta finalidad
y contamos con presupuesto para apoyarla económicamente conforme está establecido en la orden de remunerados que tiene la Junta de Andalucía del 2004. ¿Qué pasa en esta fase? ¿Por qué se caracteriza? Pues porque contamos ya con FAU y con presupuesto, con lo cual ya podemos decir que el programa empieza a desarrollarse. Pero ponemos en horario laboral y en acogimiento o colaborado o con cierta posibilidad de influir en el momento de la retirada. Sabéis que hay desamparos que se pueden controlar porque se hacen en horario laboral, quiero decir, en horario de oficina, en las que intervenimos los profesionales del Servicio de Protección de Menores, y que en horario de oficina pues recogemos a los menores y se los entregamos a las familias. Y así lo venimos haciendo. ¿Cuál es la circunstancia? Se adoptan medidas de desamparo, se decreta el desamparo, se retira o se recoge al menor, unos con más conflicto y otros con menos, y pasan directamente de la familia biológica a la familia acogedora. Pero ¿cuál es el programa? Evoluciona satisfactoriamente, es decir, desde el principio hasta el día de hoy no nos han faltado familias acogedoras, esto hay que decirlo y bien fuerte porque es la suerte que hemos tenido, que es que no nos han faltado familias disponibles, pero nos encontramos que en el 2010 tenemos una bolsa de familias que permiten atender a todos los niños que se derivaron al programa. Pero curiosamente nos encontramos que en el Centro Básico de Acogida, uno de los centros de Málaga, siguen existiendo menores de 7 años que ingresan en el centro de protección. Y sabéis que la dinámica de los servicios de protección es un poco locuna y nos reunimos allí con el jefe de servicio y decimos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo, teniendo familias disponibles, los menores siguen entrando en centros? Después de 3 años, desde el 2007 a 2010, 3 años, y siguen existiendo menores en centros de protección. Y descubrimos que nos habíamos olvidado la medida de atención inmediata. La atención inmediata obedece a situaciones accidentales, un niño que se encuentra, que no lo recogen los padres en el colegio, es imposible localizar a la familia extensa o a alguien que se haga cargo del menor, la policía llega, el colegio lo pone a disposición de la policía o contacta con el servicio y el niño, pues como entidad pública de protección asumimos la guarda en tanto que se aclara la situación. Se da la situación esta como ejemplo, se dan padres que son detenidos en el aeropuerto, en el puerto, o que son detenidos por otros asuntos y los menores que dependen de estos padres, pues nos lo ponen a nuestra disposición. Se dan también situaciones de conflicto de violencia de género, violencia intrafamiliar, que interviene la policía, la situación es caótica y los menores coyunturalmente nos lo entregan a nosotros. Esta gran cantidad de tipologías que dan origen a situaciones de atención inmediata son las que permitían, y también hay que decirlo, situaciones de desamparo en que la ejecución de la medida no estaba programada. Tú decretas un desamparo, ordenas la retirada a la Policía Autonómica Andaluza, pero no sabes cuándo se va a hacer efectivo esa retirada. Si no se hace en horario de mañana, los niños eran retirados e ingresados en centros de protección. En 2010, viendo esta situación, el jefe de servicio en aquel momento dice, pues, a esto hay que ponerle solución. Y la solución es que, además nos hacemos la pregunta, decimos, pero ¿cómo entran? Decimos, con la atención inmediata, y decimos, pues vamos a hacer la atención inmediata, que ingresen en centros. Decimos, ¿cómo lo hacen en centros? ¿Qué protocolo siguen? Ninguno. La policía se encuentra un niño en estas circunstancias que hemos comentado, lo ingresa en el centro y había casos que ni se le abría expediente de protección, porque a la mañana siguiente se resolvía el asunto, los padres acudían, daban la explicación, los que eran hechos accidentales y ni llegaba a abrirse expediente de protección. Otros, en cambio, sí originaban el incidente que había propiciado la atención inmediata, sí generaba posteriores medidas de protección, el desamparo o la atención o la asunción de guarda. Pero una vez que el niño estaba en el centro, seguía en el centro. No se buscaba
el encuentro con la familia acogedora de urgencia, ¿no? El niño estaba ya en el centro, ya estaba colocado y por lo tanto ya podía seguir allí otro tiempo, ¿no? Esta era la situación que nos encontramos en el 2010. En el 2010, como decía, pues el jefe de servicio toma una decisión y dice: vamos a establecer un protocolo de tal forma que las atenciones inmediatas que se ejecuten en la provincia de Málaga pasen directamente a familias acogedoras de urgencia. El mecanismo es muy simple. Diariamente, por parte del servicio, se comunica a la Policía Autonómica, los centros que disponen de plazas para la acogida inmediata de los menores que puedan aparecer en horario en el que el servicio pues, no está abierto. Y además de informarles de los centros que están disponibles, que tienen las plazas para casos de atención inmediata en horario que el servicio no está, pues incorporamos la participación de las ICI, Infania y Hogar Abierto, de las dos que tenemos en Málaga, alternativamente con unos turnos que llamamos de atención inmediata. Y el protocolo era muy simple: la policía se hace cargo de un menor y en vez de llevarlo a un centro, localiza a la ICI a través de un teléfono móvil y el niño lo llevan a la sede de la ICI, que a su vez contacta con la familia de urgencia para que se hagan cargo del menor. Esto pasa en el 2010 y a la vez que se hace esto, se estudia los menores, la situación de los menores que aún permanecían en el centro y se le busca una alternativa familiar. De tal forma que a finales del 2010 el convenio con el centro se rescinde por otras circunstancias también y no hay, como decimos nosotros, quemamos las naves. Es decir, a día de hoy la única alternativa que cabe para la atención de los menores de 7 años en Málaga son las familias acogedoras de urgencia. Salvo la situación que ya se ha contado aquí, situaciones en las que hay menores de 6 años, pero que vienen acompañados por hermanos mayores, que se considera prioritario la convivencia, el mantener al grupo de hermanos juntos y son los únicos que actualmente están en centro. La evolución del programa la estáis viendo ahí. Actualmente, desde el 2010, se pone en marcha el programa y se toma la decisión esta, y en el 2012, en 2 años, pues creemos que el programa está estabilizado. Hablamos de estabilización porque cada ICI cuenta con unas 30 familias acogedoras de urgencia para atender la demanda y los datos, las cifras que manejamos son de que se atienden una media de 35 menores y que anualmente están entre 85 y 90 casos los que se atienden. En acumulado. Acumulado. La interpretación de la gráfica, pues lo que se va indicando es la diferencia. Ha ido la línea superior, la verde clara, lo que indica es el número total de menores del programa de AGENA que han sido atendidos a lo largo del año. La que está en medio lo que indica es el número de niños atendidos a 31 de diciembre de cada año. Y la diferencia, tenemos que entender que estamos hablando de todas las modalidades de acogimiento, por lo cual los permanentes, si habláramos de los permanentes, son la misma cifra, mida en un día concreto o mida a lo largo de todo el año. Son permanentes y la cifra varía poco. Y además las bajas pues se compensan con las altas que va habiendo. Con lo cual la diferencia que va habiendo entre la línea superior y la del medio es la incorporación de menores al programa de acogimiento. En el estudio que comentaba Jaime del equipo de investigación de la Universidad de Málaga, se hizo en el periodo desde que se inicia el programa en el 2007 hasta mayo del 2012. Estudiaron el 100% de las familias que habían participado, que habían acogido menores en el programa de urgencia. Creo recordar que eran 89 familias. Si nos damos cuenta, en el periodo de 2007 a mayo del 2012, hablamos de 89 niños los que fueron atendidos. Y las cifras del 2012, 2013 y antes de venirnos para acá, la cifra está en 80 menores que llevamos ya atendidos en el programa, significa que el programa se ha estabilizado, que podemos hablar de que el recurso de FAU en Málaga requiere
de 60 familias disponibles para atender a una media de 35 niños y que vienen a ser entre 85 y 90 casos anualmente. Esto es la implantación del programa. Sin tantos medios como disponen los compañeros del País Vasco, ellos pegan con el sur de Francia y nosotros tocamos con el norte de Marruecos. Eso es lo que yo iba y ya continúo yo. Ahí lo que sí me gustaría reseñar es esta diferencia, o sea, este hueco que se va abriendo cada vez mayor es el acogimiento familiar de urgencia. Aquí sube y ya se estabiliza, sube y se estabiliza. Sin embargo, este hueco cada vez es mayor. Ahí es donde se ve la urgencia. El contexto que comentaba Pedro de Málaga, para nosotros es muy conocido, pero como estamos en un ámbito nacional, es difícil. Lo comentaba con el compañero de Guipúzcoa. Nosotros tenemos 1.700.000 habitantes como población residente, pero tenemos un tránsito de un puerto del sur de Europa, donde de media entran 5 menores no acompañados por vía marítima. Tenemos el tercer aeropuerto en peninsular, después de Madrid y Barcelona, con conexiones con todo el mundo, y tenemos una población que va desde el primer mundo, la madre que termina dando a su hijo en adopción en una clínica privada de Marbella, os pongo un caso de primer mundo, hasta barriadas marginales, que también la hay bastante, hasta la población inmigrante, que los datos son, a mí que soy de allí, me llaman la atención. 25.000 menores de origen europeo, 8.000 de origen africano, 7.000 de origen americano y 2.600 de origen asiático. Y lo que quiero decir con esto es que quizás no era el mejor sitio para hacer un experimento de este tipo. No era el mejor sitio. Posiblemente los compañeros de Cuenca o de Segovia eran el mejor sitio para empezar por ahí. Pero a pesar de eso, se ha intentado, insisto, el éxito es porque había 60 familias. 60. El caso de compañero de Guipúzcoa, a fecha de hoy, tenía 4 casos de urgencia abiertos. Y como dice Pedro, nosotros cuando salimos ayer de Málaga, teníamos 35 acogidos en ese momento en familias acogedoras de urgencia, ¿no? Entonces, el contexto de Málaga es muy difícil porque se dan todo tipo de casos de población muy itinerante. Compañeros de Segovia de Segovia bajan mucho a Málaga y de todos lados. Unos datos que también hacen pensar en por dónde tenemos que ir. Bueno, ahí tenéis la familia extensa supone mucho más carga. A mí me ha llamado la atención con los datos que ofrecía el compañero de Guipúzcoa, que la familia ajena tenía unos porcentajes superiores. Se ve que nosotros tenemos ahí una cultura mediterránea también importante, porque la nonna, la abuela, sigue siendo la abuela, y la familia ajena tenemos un porcentaje de acogimiento superior. Pero ahí ya se mete, en el 2013, si veis estas gráficas, es muy importante, porque evidentemente el permanente sigue siendo el más importante, con un 47%, pero daros cuenta que ha pasado también un efecto, que en las últimas reuniones que hemos tenido de coordinación lo hemos visto. El profesional, evidentemente, es siempre residual y siempre lo va a ser. Ahora, eso sí, con vocación de permanencia. Cuando hacemos un profesional, es permanente. Con lo cual, ese 8% nunca baja, y si pasa algo es que sube, pero siempre en unos parámetros de muy poca variación. Pero irrumpe con una fuerza tremenda el acogimiento de urgencia, que ya supone el 38% de todos los acogimientos. Esta es una comparación con la investigación que hizo la UMA y con nuestros propios datos, que es curioso que no coinciden, pero sí coinciden en algo,
me quedo con lo que coinciden, por lo menos. Lo que coinciden, y ya lo veremos al final como conclusión, es que el acogimiento familiar de urgencia lleva a una mejor intervención. Es que para mí es una de las conclusiones más importantes. O sea, se hace una mejor intervención desde un acogimiento familiar de urgencia que desde otro tipo de medidas. ¿Y por qué me atrevo a decir que se hace una mejor intervención? Porque los datos lo avalan. ¿Cómo lo avalan? Porque el menor que ha entrado por el sistema de protección a través de un acogimiento familiar de urgencia tiene unas estadísticas que superan en las dos medidas que también queremos nosotros darle más estabilidad. Lo que hablábamos de las necesidades del menor. A mí me ha interesado mucho, he aprendido mucho de eso. Y es que el menor, evidentemente, estamos haciendo un estudio de esa situación. Para bien o para mal. Y ojo con para bien o para mal. O sea, lo que queremos es lo mejor para el niño. Entonces, si os dais cuenta, las estadísticas ahí suben mucho en la reintegración familiar o en la adopción. Me ha gustado mucho la gráfica del puente, porque muchas veces en protección de menores empezamos en puente y empezamos a dar vueltas con el puente no se termina y hay una familia de acogida de por medio. Y el plan de intervención tiene que estar muy claro. A lo mejor termina en un profesional permanente o a lo mejor termina en un permanente. Evidentemente eso forma parte de esa tarta. Pero muchas veces tenemos que valorar como una medida mucho más estable emocionalmente para el menor una adopción o una reintegración. Y esa conclusión es que el acogimiento familiar de urgencia genera un mejor diagnóstico de esa situación. Hay una puntualización sobre el gráfico de antes. Yo, lo vais a ver en los materiales, yo no creo que discrepen las cifras de la universidad y las nuestras, sino que tiene su sentido. Es decir, como comentaba antes, el estudio es desde el principio, desde el 2007 al 2012. ¿Qué se atendía en esa época hasta el 2010? Desamparo y guarda. ¿Qué se atiende desde el 2010? Atenciones inmediatas. ¿Cuáles son las diferencias? Que en la estadística que hemos sacado del año 2013 se dan más reintegraciones familiares, porque obedecían a hechos accidentales en los que los niños se reintegraban con su familia si se veía que había sido eso, una situación de negligencia, de riesgo, pero no de desamparo. Y que también justificaría que en el 2013 haya menos adopciones que las que había en el estudio que hace la Universidad de Málaga, porque los primeros obedecían a desamparo, que evolucionan a una alternativa de preadoptivo, y si le quitáramos, yo he hecho el experimento y le he quitado a los datos de Málaga obtenidos por el servicio del 2013, le he quitado las atenciones inmediatas cortas, de 2 días, de semana, es decir, que obedece a una explicación de que ha sido una coyuntura accidental. Y los datos no varían. Y como dice Jaime, subrayo la importancia que tiene los resultados, que ahora después los resultados son que, salvo que coinciden los datos, en que entre un 10% que se quedan en acogimiento, los datos, los niños que pasan a acogimiento de ajena y los que pasan a familia extensa son un porcentaje muy reducido. La inmensa mayoría pasan, o bien se reintegran con su familia, o bien pasan a preadoptivo, lo cual son medidas de carácter definitivo, ¿no? Y nos parece que son unos resultados favorables. Bueno, pues esas serían un poco las conclusiones. Los que me quedan, 4. Consolidación del programa, o sea, nosotros ya tenemos ahí lo que hemos dicho, unos 35 casos de media, unos 85-90 anuales. Ojo, yo creo que en el 2014 superamos los 90, porque si estamos a 20 y tantos de octubre y vamos por 80, pues me parece a mí que superamos los 90. Cumple la expectativa, porque evidentemente es lo que acabamos de decir, esas medidas mucho más estables, un triunfo de las familias malagueñas, no de nosotros, un triunfo de las familias malagueñas es que no ha habido ningún paso de FAU a residencial. Cuando ha entrado en FAU ha podido pasar cualquier cosa, pero nunca un ingreso en un centro. Y otra cosa muy importante que hemos detectado de FAU, y eso también las ICIS que trabajan con nosotros nos lo comentan,
El programa FAU es la mejor escuela de formación de familias, incluidas las profesionalizadas. La familia entra en FAU y termina en simple, termina en permanente, termina en profesionalizado, digamos, que prueban el sistema con la FAU y se quedan en cualquiera de sus modalidades. Entonces, eso es también otra virtud del sistema de urgencia, que se convierte en una escuela de formación la mejor, por la práctica. Y ya termino con los 2 minutos, con algunas reflexiones. Evidentemente, eso es algo que me ha gustado porque ha salido en todas las ponencias y nosotros no vamos a ser menos. Evidentemente, esto es una confluencia de voluntades. No se puede hacer todo. Cuando se extendió el programa FAU a las 24 horas, fue fundamental la coordinación con Fiscalía, y no solo con la Policía Autonómica, sino con todos los cuerpos, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local. Cualquiera interviene, cualquier tipo de policía interviene, cualquier tipo de juzgado, cualquier tipo de fiscalía. Entonces, todos saben y todos conocen que hay un señor en la comisaría de la Policía Autonómica que tiene un listado con la ICIF que está de guardia y con el móvil que está de guardia. El que actúa llama allí y le dice: mire, usted está de guardia, esta entidad, el teléfono es tal. Y ya se coordina y ese menor, a las 2 de la madrugada, que me da una vergüenza de las familias tremenda, termina en esa familia acogedora de urgencia. Entonces, es un éxito de todos los intervinientes, no solo las instituciones, las familias, Fiscalía, todos. Papel fundamental de las familias, que también lo hemos dicho, actúan como control de calidad nuestro, nos sacan las vergüenzas. Están ahí diciéndonos lo que hacemos mal, lo que hacemos bien. Visualizan a nivel de calle lo que es el sistema de protección. La última familia acogedora de urgencia, sin saber que yo era el jefe de servicio, se puso a cenar conmigo y empezó a contarme a mí el programa FAU. Digo, no es que no se conoce, pero es que un tipo de familia, o sea, ellos son también quienes dan a conocer el recurso. Son la escuela de formación y escuela de captación, lo hemos dicho, y esto es porque siempre, bueno, es que no sabemos cómo dar las gracias, ¿no? Si hay una expresión cívica y solidaria hoy en día, una familia acogedora, que no tiene nombre, y encima explotada económicamente, como también ha salido a lo largo de todo el día. Se lo comentaba a nuestro compañero Javier y a de Guipúzcoa, la relación en Málaga es de 1 a 4. O sea, el menor cuesta en un centro 4 euros, en una familia 1 euro. 25%. 25. También hace mucho más permeable, mucho más, fomenta el intercambio entre el mundo del conocimiento, la praxis. Ahí tenemos el estudio de la universidad y luego, Pedro lo definió muy bien, hemos quemado las naves. O sea, a mí ya me acojona un poco cuando empezamos a tener, no fuisteis vosotros, fue la otra ICI, cuando me llamaron el otro día que solo les quedaban ahora mismo en reserva 2 familias de urgencia. O sea, esto no tiene marcha atrás. Es que no tenemos centros. es que ya no existen centros para menores de 7 años. Entonces, evidentemente, no solo no hay marcha atrás, sino que no nos podemos quedar en esto. Estamos haciendo una apuesta muy fuerte porque ya estamos en 0-7 años, pero evidentemente no es el momento porque tenemos que consolidar, pero lo suyo sería seguir avanzando en tramos de edad o seguir avanzando en casos muy especiales. Yo el otro día estuve de visita en el centro que tenemos exclusivamente con 27 plazas para menores inmigrantes no acompañados y había muchos menores subsaharianos, no marroquíes, no soy racista ni nada, es un hecho. Marroquíes vienen buscando un hotel que se llama Junta Andalucía, pero el subsahariano viene buscando educación y comida. Y yo me planteaba por qué no podemos implantar un modelo de acogimiento de urgencia para un menor subsahariano. Está encantado, con estar en una familia. O en un centro. O sea, lo único que quiere es que le enseñen español y le den de comer y le enseñen un poco. Entonces, bueno, hay una serie de retos que seguiremos avanzando, no nos vamos a quedar aquí, pero está claro que la última conclusión es que los resultados objetivos, con cifras, con estudios científicos, con realidades, avalan el sistema de familia de acogida de urgencia, en el sentido para que
exportéis el modelo, nos lo copiéis con mucho gusto y le deis el coñazo a los distintos técnicos de las distintas provincias, que estaremos encantados de atenderlos cuando nos llamen. Tres ideas que me parecen también importantes de subrayar, ¿no? Está en la ponencia, hemos hecho un documento, creemos que es sincero, y si no, los compañeros nos dirán que estamos mintiendo. A mí me parece importante subrayar de esto que estamos contando tres cosas. Por un lado, lo fundamental de este tema es que como funcionamos los servicios de protección, es que los niños llegan al sistema por la cultura institucionalizadora, llegaban y se ingresaban en centros, y después los equipos decían, este puede salir en acogimiento. Hay alguien y le buscamos familia. Aquí hemos cambiado el sistema. Los niños ingresan directamente en familia. Y como comentaba Jaime, la experiencia nos está diciendo que no salen de familia al centro, que no hay retorno. Y además lo estamos haciendo con un tramo de edad inicial, que es en el que mejores alternativas se le pueden generar a los niños, que son en edades cortas, con lo cual yo gráficamente lo presento como que hemos cerrado el grifo. Los niños que entran al sistema de menos de 7 años se les está dando una alternativa en acogimiento familiar. ¿Qué sigue llegando y qué hay en los centros? Mayores de 7 años, que sabéis la complejidad que tiene. Por otro lado, subrayar que a la vez que se ha implantado el programa de FAU y que está consolidado, el programa de profesionalizado ha subido como un cohete. Con esto, aparte de decir que, bueno, que también está creciendo exponencialmente, hablo de que del año ha pasado de 9 casos a 12, a 18 y este año vamos por 26 a día de hoy, 20 acogimientos profesionalizados, pero lo que quiero hacer referencia es que estos niños vienen del programa FAU y que las familias que FAU están atendiendo niños que son de necesidades especiales. Hablamos de niños de necesidades especiales, niños que vienen con parálisis cerebral, que vienen con complejidades neuronales. Sabéis la situación de los críos que acuden al sistema, y las familias están asumiendo este reto. Es decir, que ponerle un crecimiento exponencial al trabajo que se está haciendo por parte de la familia, porque no es que estén acogiendo a menores de 7 años sanos y un dulce, sino que están atendiendo a niños con problemáticas muy complejas. Hablo de discapacidades, hablo de problemas ligados a la situación de maltrato y hablo del número de menores. Se nos han presentado casos de grupos de 4 hermanos en el que el mayor tenía 9 años y la ley, la orden que regula los remunerados permite que excepcionalmente se atienda también a mayores. Y se está haciendo el pino para conseguir que los menores no ingresen en el centro. Y lo último para cerrar es que esto ha sido posible, yo creo que porque existe una relación estupenda entre los actores que intervenimos en la protección de menores en Málaga. Yo me permito cortarle la palabra a mi compañero, que hemos sido compañeros, llevamos muchos años en protección, pero es que cuando hablo con Maripepa o hablo con la ICI o hablamos con el departamento de la universidad, hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo discurso y a la hora de remar, remamos en la misma dirección, sabiendo qué papel jugamos cada uno, pero colocando al niño. Hemos sustituido el laberinto por una tela de araña y hemos colocado en el medio de la tela de araña el niño, no para comérnoslo, sino y el criterio que rige en esa relación, en esas tiranteces, es el interés superior del menor. Aquí cada uno que se la enmiende, las que se tenga que enmendar, pero intentamos que el argumento primero y último sea el interés del menor y la actuación que más beneficia al niño. Pues yo ya no tengo nada que decir, gracias.